Bienvenidos a este servicio de mitad de semana donde estamos estudiando la Biblia libro por libro y versículo por versículo. Estamos hablando de Romanos, estamos terminando este estudio del libro de Romanos, que es la primera carta del apóstol Pablo que aparece en orden, digámoslo, secuencial en la Biblia, más no orden cronológico, porque recordemos que el Nuevo Testamento no está escrito en orden cronológico. ¿Sí me hago entender? No está en orden, pasó primero esto, luego pasó esto y luego pasó esto, y este libro fue primero que este libro. No, está escrito y está, digamos que organizado de acuerdo a la temática. Entonces están los 4 evangelios, luego Hechos de los Apóstoles, luego empieza Romanos y luego vienen las cartas escritas por el apóstol Pablo, luego vienen las cartas de Pedro, Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. Pero estamos estudiando el libro de Romanos. La importancia que tiene el libro de Romanos es lo que el Señor nos deja a nosotros como legado, y por eso en esta iglesia iniciamos a estudiar primero Romanos que cualquier otro libro. Terminando Romanos vamos a seguir con el libro de Santiago, después les explico por qué. Y estamos en la mitad del libro de Romanos. El libro de Romanos tiene 16 capítulos nada más y estamos más o menos en la mitad. Los 8 primeros capítulos fueron doctrina. Es enseñanza doctrinal del amor de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos da a nosotros. Son los 8 primeros capítulos. Los 3 capítulos que siguen son un paréntesis dentro del libro de Romanos, donde se habla del pasado del pueblo de Israel, el presente del pueblo de Israel en el capítulo 10 y el futuro del pueblo de Israel. En el capítulo 9 vimos por qué Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las características que este pueblo tuvo para que Dios lo escogiera? Eso lo vimos en el capítulo 8. En el capítulo 9, que ya lo vimos, ya lo terminamos, vimos el presente de Israel. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con esa nación? Fue a la nación a la cual el Señor le entregó las buenas nuevas. Fue a la nación a la cual el Señor le dijo: ustedes son mis escogidos, ustedes son mis consentidos, entonces compartan estas buenas nuevas de salvación con todo el mundo. Y el pueblo de Israel dijo: no, nos quedamos con ellas. Y el Señor dijo: no es justo con los que no son de mi pueblo, pero yo quiero que todo el mundo se salve. Y en el capítulo 9 vimos para quién es la salvación, para quién es ese mensaje y quién puede ser salvo. Hoy en el capítulo 10 fue que vimos eso. Hoy vamos a ver el capítulo 11. El capítulo 11 tiene 31 versículos. No vamos a alcanzar a verlos todos hoy. Vamos a ver la primera parte hoy y en la próxima sesión vamos a terminar el capítulo 11, cerrando este pequeño paréntesis que Pablo hace en el libro de Romanos. Y luego entramos al poderoso capítulo 12 de Romanos, que es uno de los capítulos doctrinalmente más llenos de todas las cosas. Entonces vamos a entrar al capítulo número 12. ¿Qué pasa en el capítulo número 11? En el Antiguo Testamento Dios hizo muchas promesas que se han venido cumpliendo, pero que algunas no se han cumplido. Y que en el capítulo 11 vamos a ver que esas promesas se cumplirán. Romanos capítulo 11 versículo 1 dice: ok, ya vamos a ponerle saludo. Aprovecho de saludar a los que están conectados, porque ya hay varias personas que entre semana no pueden venir hasta el lugar, hasta la iglesia, pero se están conectando ahora por internet. Entonces los saludamos porque están recibiendo la palabra del Señor a través de internet. Pido excusas a ustedes, ya se los dije en persona, a los que están en cámara, que la presentación personal no es de un pastor, sino es de un obrero del Señor, porque hoy estábamos de obreros trabajando aquí en la iglesia y no me alcancé a cambiar, pero lo importante es que aquí estamos para servir al Señor. Dice capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 1. Por lo tanto, pregunta Pablo, ¿no? Recuerden que venimos de ¿por qué escogió al pueblo de Israel? Capítulo 9. Vemos capítulo 10, ¿quién puede ser salvo? ¿Para quién es la salvación? Ahora vamos al 11 y él pregunta. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Cuando ustedes se encuentren de ninguna manera o de ninguna forma en la Biblia, el griego original quiere decir que es una negación, la más grande de las negaciones. O sea, es como que en español y colombiano nosotros dijéramos: ni se le ocurra. ¿Sí me hago entender? O sea, en el original de la Biblia, cuando usted encuentre el de ninguna manera, quiere decir, o sea, no hay otro, o sea, no es absolutamente no. O sea, ¿acaso Dios se olvidó de su pueblo? Rotundamente no. Eso es lo que Pablo quiere decir. No, ni de chiste, no se le ocurra. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Él está diciendo:
¿Acaso entonces, como la salvación, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, se quedó con las buenas nuevas y no quiso compartir de Dios? Entonces Dios dijo en el capítulo 10, yo se lo voy a entregar ¿a quién? A todo el que invoque el nombre del Señor. Eso lo vimos en la sesión pasada. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que reconozca que Jesucristo fue crucificado y resucitado por el poder del Espíritu Santo será salvo. Entonces Dios se olvidó de su pueblo. Dice no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo soy israelita y yo ahora estoy viviendo bajo la gracia. ¿Sí vemos eso? O sea, Pablo hoy lo está diciendo, no, de ninguna manera. O sea, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios y Dios nunca se va a olvidar de su pueblo. Entonces Pablo lo está diciendo aquí. Yo mismo soy descendiente de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, lo primero que Pablo dice es: el rechazo de Israel como el pueblo elegido de Dios es solamente temporal, parcial, no total. O sea, hubo una cosa que Dios dijo: que yo como que los voy a dejar ustedes ahí quietecitos, pero yo continúo con los demás, voy a salvar a los demás, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo aquí, esto, él mismo es una prueba, lo primero que le está diciendo. Yo soy israelita de la tribu de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es lo primero que le está diciendo. Lo segundo que le está diciendo, versículos 2 al 5, Dari. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado con vida y están tratando de matarme. ¿Y qué contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta historia ustedes ya la conocen, yo ya la he enseñado y si no, pues vamos a refrescarla un poquito. Está el reinado de Jezabel, la reina Jezabel, y ella... Creo que el rey se llamaba Acab, discúlpenme si no me acuerdo los nombres, yo soy muy malo para los nombres, ¿cierto, Rodrigo? Ok, estaba Jezabel en su reinado con, creo que era Acab, discúlpenme si no es el nombre del rey, pero bueno, estaba con su esposo reinando, pero ella era la que mandaba. Y había 400 profetas, 400 brujos y hechiceros, porque esa era la palabra, que estaban a favor de este rey. Y el único profeta, más no el único del pueblo, porque Elías estaba como que yo soy el único. Soy yo solito y nadie más. No, el único profeta de Dios que quedaba era Elías. Y Elías retó a los 400 de Baal, a los 400 profetas, y les dijo: bueno, vamos a ver quién es quién. El que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y estos empezaron a poner leña y a poner cosas, y eso sacaban sus cosas y sus serpientes y hacían sus conjuros y sus cosas, y no pasaba nada. Es más, los retó tanto Elías que les dijo: mojemos el holocausto, y mojaron la leña. ¿Y quién prende la leña mojada? Nadie. Y entonces Elías oró y le dijo al Dios de Israel que descendiera fuego del cielo, y así fue, descendió fuego del cielo y se prendió no solo el holocausto que había hecho Elías, sino todos los demás. Y mataron a los 400 profetas de Baal. Luego, ¿qué pasó? Jezabel mandó matar a Elías, y este hombre sale corriendo a esconderse y viene y le pelea a Dios. Devuélveme al 3, Dani, por favor, un momento. Él se devuelve y le pelea a Dios y le dice: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, solo yo he quedado con vida y están tratando de matarme. ¿Y qué le responde el Señor en el versículo 6 o 5? En el 5. ¿Y qué le contestó la voz divina? Porque lo está narrando Pablo, ¿no? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, ¿Dios se ha olvidado del pueblo de Israel? No. El Señor ha apartado gente. Hay hombres como Pablo que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, porque la palabra dice: judío, gentil, cualquiera que venga y reconozca. O sea, los judíos en este momento, se los he dicho, que un judío se vuelva cristiano es muy difícil, es casi que imposible, porque ellos tomaron a Jesús como un profeta más que vino simplemente, como la serie de milagros que acabamos de terminar, que él vino, hizo milagros, resucitó, caminó sobre el agua, multiplicó los peces y los panes. Fue un profeta más, pero no lo reconocieron como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús iba a llegar, iba a coger a toda la humanidad y le iba a borrar del mapa, iba a poner a Israel por encima de todos, y ellos iban a ser el pueblo escogido.
Recuerden cuando Jesús resucita, los apóstoles le preguntaron, Señor, pero luego tú, en la última cena le preguntan los apóstoles, pero Señor, luego tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Luego tú no vienes a retomar tu reino, cuando tú resucites tú no vas a poner tu reino. Y él dice, mi reino no es de esta tierra. Ellos estaban esperando que Jesús viniera a acabar con todo y los pusiera a ellos como reyes y sacerdotes por encima de todo el mundo. Y por eso el pueblo judío, el pueblo de Israel no creyó en Jesús. Porque ellos creían que iba a bajar un hombre del cielo, iba a acabar con todo, iba a arrasar con todo y ellos iban a subir. Por eso el pueblo de Israel está esperando al Mesías, porque para ellos Jesús solamente fue un profeta que mataron y ya. Entonces, eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí, las dos primeras cosas, ¿no? Pablo mismo dice que es una prueba, él mismo es una prueba. Lo segundo es que Pablo está diciendo que hay un remanente, hay algo todavía, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Lo tercero, esa historia de Elías, para que ustedes la estudien, está en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. En primer libro de Reyes, capítulo 19, 10 dice, tu pueblo ha olvidado tu pacto. Pablo le está diciendo al Señor que su pueblo se está postrando ante Baal. Y el Señor le dice, no, hay 7,000 hombres que no doblaron su rodilla. ¿Sí? Pablo está hablando de la nación de Israel. Siempre ha habido gente que ha sido verdadera creyente. Siempre ha habido gente que ha sido fiel de verdad a Dios. A pesar de las circunstancias, siempre ha habido uno o dos o un grupo grande que se ha mantenido firme a Dios. Jeremías 31 dice, hay un número de cristianos piadosos que creen en eso porque Israel no cumple su parte del pacto, no siguieron a Dios todo el tiempo, entonces el pacto es quebrantado y Dios tiene por lo tanto responsabilidad. Tiene responsabilidad de cumplir sus promesas sobre Israel. Jeremías 31 dice, le gané, ¿ves? ¿Sí, no? Jeremías 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dios da promesas y se arrepiente? No. Él da promesas y las cumple. ¿Qué dice Él? Que llegará el día en que Él hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Como Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, Él cumple lo que dice ahí. Lo que usted encuentra en la Biblia, Dios lo va a cumplir, siempre y cuando Él encuentre un justo en medio de. Si en este lugar, en esta iglesia hay un justo, por ese justo el Señor va a cumplir. Si todos somos justos, pues cuánto más. ¿Me hago entender? Pero el Señor siempre va a cumplir sus promesas. Salmo 89 30-32 responde la pregunta, hace la pregunta que respondía en Romanos. Romanos 11 responde la pregunta, ¿ha terminado Dios con Israel? Salmos 80, 30 al 32 dice, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. No, Salmo 80 sí está bien. Salmo 89, perdón, sí. Salmo 89, 30 al 32. Pongan pausa. Pero si sus hijos se apartan de, miren lo que está diciendo acá, si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Dios es un Dios, aquí no está diciendo que Él va a apartar la bendición de sus hijos. Fíjense lo que está diciendo. Dios no está diciendo, yo voy a apartar la bendición de sus hijos, yo voy a quitar mi promesa sobre ustedes, mi favor se va a ir de su lado. Él que está diciendo, si sus hijos se apartan y no obedecen mis mandamientos, yo los voy a castigar con vara. Yo los voy a castigar con vara, castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. ¿Por qué nos damos tantos totazos en la vida y por qué preguntamos que por qué nos está pasando esto? El favor de Dios nunca se va a quitar de nosotros, pero los golpes, los azotes y la vara van a estar, porque la vara es corrección y el azote es castigo. ¿Sabía usted eso? En Proverbios usted encuentra que la vara es corrección, la varita es la que corrige y el azote es cuando ya se porta muy mal, le dan azote para que aprenda. En las tribus, podemos decir en las tribus nómadas indígenas que todavía quedan, usted se ha dado cuenta que ellos hacen una minga cuando alguien comete algún delito. ¿Y cuál es el castigo? Ellos les dan látigo.
y son azotes. En el tiempo de Jesús les daban 39 azotes y por eso Pablo dice, yo he recibido 39 azotes en el nombre del Señor. Eso se llama castigo. Entonces, Romanos 11, así como dice el Salmo 89, Dios no ha roto su promesa, pero sí disciplinará. En los siguientes versículos, del 7 al 10 de Romanos capítulo 11, vamos a ver, Pablo dice que fueron disciplinados y están siendo disciplinados. Versículos 7 al 10 de Romanos capítulo 11. ¿Qué concluiremos entonces? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se le conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y se encorven sus espaldas para siempre. Ahí está hablando de la disciplina de Dios. Dios no es un Dios que castiga, Dios no es un Dios que está bravo con nosotros, pero a veces creemos que como la gracia del Señor, y estamos viviendo un tiempo en las iglesias que hablamos solamente de la gracia, pero estamos cayendo en desgracia por no hacer lo que Dios manda. Hay iglesias que están cayendo en este momento. Hemos conocido iglesias que hablaban del pentecostalismo, o sea que todo se basaba en las manifestaciones del Espíritu Santo en Pentecostés, o sea que todo el mundo tiene que esperar que se le pare una lengüita de fuego en la cabeza y que todos comencemos a hablar en lenguas diferentes. Entonces cayó en eso y se cayó en eso del pentecostalismo, pero eso ha evolucionado y ahora estamos en el neopentecostalismo, que es una cosa más avanzada. Y hay iglesias que entraron en la gracia, que la gracia que dice que la gracia del Señor me basta, me fortalece y es suficiente para mí. Y por gracia somos salvos, no porque lo merezcamos. No podemos hacer nada para ganar la salvación, sino solamente recibirla a través de la gracia. Pero entonces ya estamos cayendo en la hipergracia, que significa haga lo que quiera, viva como quiera, haga lo que se le dé, lo que se le venga en gana, porque la gracia de Dios es tan grande que lo va a perdonar. Nunca habrá un pecado tan grande, eso lo vimos en los primeros de Romanos que estudiamos, ¿se acuerdan? Que nunca habrá un pecado entonces tan grande que la gracia de Dios no pueda suplirlo. Entonces estamos cayendo en gracia, en esa corriente de la hipergracia, y hay varias iglesias muy famosas, muy grandes, que están en ese asunto de la hipergracia. No todo me es válido, no todo me es lícito, pero todo me es permitido. Entonces la gracia de Dios me permite que yo haga todo. No, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios hace que sus ojos se oscurezcan para que no puedan ver y que se encorven sus espaldas para siempre. El Señor castiga y disciplina. Y si sus hijos no obedecen, entonces yo los voy a darles con vara y los voy a dar con azote sus iniquidades. ¿Qué significa iniquidad? Hay dos palabras que son muy usadas en el cristianismo, que son impiedad e iniquidad. El impío es aquel que vive como si Dios no existiera. ¿Me hago entender? El impío es aquel que vive como si Dios no existía, como si Dios no existiera. El inicuo o el que comete iniquidad sabe que Dios existe, pero vive como se le da. ¿Sí? O sea, ¿sí me hago entender? O sea, el impío es aquel que vive como, o sea, no le importa si Dios existe o no existe. El inicuo, el de la iniquidad, sabe que Dios existe, sabe cuáles son sus mandamientos, sabe cuáles son sus ordenamientos, pero vive como un impío. Por eso en muchas partes de la Biblia usted va a encontrar la palabra: Señor, líbrame de mis iniquidades. Iniquidades significa cuando usted vive en su ley, en su gracia y como usted se le pega. Sabiendo y conociendo que no debe hacerlo, sabiendo y conociendo cuál es la ley de Dios, usted vive bajo su ley y bajo lo que a usted le gusta. Esas palabras las hemos hablado mucho y en oraciones en muchos lugares hablan: y quita toda iniquidad, quita toda impiedad de mi vida. Y uno dice: ¿y de qué está hablando? Es más peligrosa la iniquidad que la impiedad, porque el impío a fin de cuentas no conoce de Dios, pero el inicuo conoce de Dios. El que comete iniquidad conoce de Dios y se hace el que no conoce de Dios. ¿Sí? Ayer estábamos armando esta tarima y yo les enseñé a ustedes hace como 15 días que en el cielo, hace 8 días, perdón, creo que fue, en el cielo hay dos cosas que no vamos a poder hacer. ¿Se acuerdan? Hay dos cosas que no podemos hacer en el cielo. Número 1, pecar.
Porque ya no va a haber deseos de la carne, ya no va a haber debilidad, ya no va a haber lo mismo que hay ahorita. Ya no va a existir Satanás, ya no va a existir el tentador, entonces ya no va a haber lo malo. Entonces ya no vamos a poder pecar. Y lo segundo que no podemos hacer en el cielo, ¿qué es? Evangelizar. Porque ya los que somos salvos ya estamos allá. Pero, ayer armando la tarima, hablando con el Señor, o en mi mente pensando, yo decía, ¿y qué de aquellos que se la pasan predicando en las iglesias y sus iglesias se basan solamente en así te dice el Señor, en el milagro, en libertar al cautivo, en echar fuera al demonio, y todos los servicios y todo el tiempo es aleluya, afuera en el nombre de Jesús se va el demonio, sano es y te dice el Señor, y de eso se basa la doctrina de estas iglesias? Cuando estos pastores y esta gente que basa la doctrina en eso lleguen al cielo y nos encuentran a las iglesias que sí queremos que haya fraternidad, que haya compañerismo, porque en el Nuevo Testamento hay más de 52 veces dice unos a otros, que es el nuevo mandamiento que Dios nos da, unos a otros. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, sopórtense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros, acompáñense unos a otros. Si tu amigo te pide que lleves su carga por 1 milla, llévasela 1,5 millas. Si te pide que te preste el saco, dale tu capa. O sea, está diciendo que debemos aprender a vivir aquí en comunidad, porque cuando lleguemos al cielo vamos a vivir en total comunidad con el Señor. ¿Qué va a pasar con estos predicadores y personas que van a las iglesias donde solamente hablan de echar fuera demonios? Son unos expertos en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos, en libertar a los cautivos, en profetizar en el nombre del Señor. Van a llegar al cielo y van a decir, como que me equivoqué y la lección, ¿qué fue lo que no hice? ¿Qué es lo que teníamos que venir a hacer aquí? Porque allá no van a poder evangelizar, no van a poder echar fuera demonios, no van a poder decir, te digo en el nombre del Señor, porque ya el Señor me lo va a decir cara a cara. Ya no van a poder, te mando a decir el Señor, porque el Señor se lo va a decir a uno directamente. Ya no van a poder sanar a nadie porque ya no va a haber enfermedad. Ya no van a poder libertar a nadie porque nadie va a necesitar ser libertado porque ya no va a haber demonios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos como iglesia? Que ejerzamos el amor unos a otros. Yo tengo una manilla que ustedes la saben que no me la quito y dice, ama a Dios y ama a las personas. El gran mandamiento, ama al Señor y ama a tu prójimo. Entonces, cuando estamos mirando Romanos, estamos viendo que Dios es un Dios de eterno, inmenso e infinito amor, que su gracia nos basta y nos es suficiente, y que nunca habrá un pecado tan grande que su gracia, porque entre más sobreabunda el pecado, entre más abunda el pecado, lo dice creo que en el capítulo 6 o 7 de Romanos, ya lo estudiamos, entre más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Y si más pecado hubo, más gracia va a haber. Pero tengamos cuidado porque Dios es celoso. No es el oso, sino es celoso de lo que su pueblo hace. Dios quiere que su pueblo ande en santidad, Dios quiere que su pueblo ande recto, Dios quiere que su pueblo ande en bendición, y Dios quiere que nosotros compartamos con los demás lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha regalado, y no que hagamos como el pueblo de Israel, al cual le dijo, los pongo en stand-by, los dejo ahí quietos mientras sigo, porque la historia de la humanidad tiene que continuar, y con ustedes arreglo cuenta más adelante. Entonces, ¿ha sentido usted la varita de Dios por ahí de vez en cuando? Nosotros teníamos una vara cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, cuando tenían como 3, 4 años, una vara de madera así. Y de vez en cuando me tocó dejarle la nalga roja a Gabriela María con la varita. Porque Proverbio dice, si usted no instruye a su hijo ahorita cuando sea grande, le va a ganar. Y disciplinar a nuestros hijos no es malo. No es malo. No estoy diciendo que los cojan a azotes, porque cuando en la casa de mis padres vivió una señora, una abuela que tenía a su hija y sus nietos, y esta señora cogía el cable de la plancha, metía al niño al agua fría, abría la ducha con agua fría, desnudo, y le daba con el cable de la plancha. Eso ya es salvajismo. Pero de vez en cuando un golpecito bien dado es necesario. Y el Señor de vez en cuando nos coge con su varita y nos empieza a decir, por ahí no es. Pero ¿por qué las cosas no me salen como yo quiero que salgan? ¿Pero por qué se me están cerrando las puertas? ¿Pero por qué se me enreda el asunto? ¿No cree que usted que es la vara de Dios que le está diciendo, por ahí no es? ¿Y no cree usted que hay momentos en que usted se mete en la grande porque usted quiso meterse en la grande y le toca al Señor coger con látigo y darnos? Que son las cosas duras de la vida, las cuales nos bajan y nos ponen de rodillas y nos quebrantan nuestro corazón y nos hacen llorar lágrimas de verdad, casi que podríamos decir que de sangre. ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo o qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos permitiendo que los mandamientos de Dios estén en nuestra vida o estamos nosotros haciendo la vida que nosotros queremos, pero pidiendo las bendiciones de Dios?
Esa es la hipergracia que se está predicando en muchas iglesias hoy en día. Haga lo que quiera. Usted fue a tomar anoche, tranquilo, venga enguayabado. Eso sí, obviamente, ofrende y diezme. Venga enguayabado, ofrende y diezme, pero tranquilo que Dios le perdona todo. No me preocupe, la gracia del Señor es tan grande que el Señor dice que tan bonito mis hijos. La gente cree y los pastores predican que Dios es como los hijos de Job. Perdón, que Dios es como Job, que sus hijos iban y se emborrachaban y se embriagaban, y el viejito Job cogía, iba y llevaba la ofrenda y la presentaba en nombre de sus hijos. Ay, Señor, Jehová de los ejércitos, Padre celestial, te amo tanto. Aquí está la ofrenda mía, la ofrenda de mi esposa que no vino, que te mandó saludos, y la esposa de mis 7 hijos sinvergüenzas degenerados que están allá borrachos, y mi mujer les está alcahueteando el guayabo, pero aquí yo vengo en nombre de ellos a traer tu ofrenda. Y uno cree que Dios es así. Anoche estuvo fornicando, no se preocupe, venga a la iglesia, traiga su diezmo y su ofrenda. Tranquilo, no se preocupe, porque Dios le perdona todo. Todo lo dejó atrás y todo es nuevo. No, el Señor dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué más nos dice Pablo? De los versículos 11 al 36, que es ya finalizando este capítulo, Pablo está hablando de que ¿han tropezado los de Israel para caer más allá de recuperarse? De ninguna manera, o sea, no es así. Esto es temporal, tropezar es temporal y caerse es permanente. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Tropezar es que usted va caminando y se tropezó, pero usted sigue caminando. Caerse es más demorado de levantarse, ¿me hago entender? Entonces, él está diciendo, el pueblo de Israel es como que tropezó, pero no ha caído. Tropezó, o sea, se disminuyó la marcha que llevaba, pero de ninguna manera ha caído. ¿Por qué fueron rechazados entonces? Dios tiene varias razones. Número 1, ¿por qué fueron rechazados? Esto está para que los gentiles pudieran ser salvos. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Ahora hay una moda de los judío-mesiánicos, que son gente como usted y como yo, motilones indios patirrajados, porque somos descendientes de los indígenas colombianos, mezclado con lo peor que trajo Cristóbal Colón, porque usted sabía que nosotros los latinos hablamos de la malicia indígena, y ese término está muy mal usado. Yo ya se los he enseñado, pero que los quiero repetir. Usted a veces usa el término malicia indígena. Es que la malicia indígena no me dejó meter en ese problema. No, nunca utilicé ese término. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristóbal Colón vino a las Américas a conquistar, la reina de aquella época le dijo, pues vayas hermano. Él dijo, pero ¿yo a quién me llevo? Dijo, no, pues llévese a estas joyitas. O sea, no las joyas de la corona, sino cogió, abrió las cárceles y le mandó a los asesinos, violadores, ladrones, a la peor escoria que había allá en las cárceles, se la echó a Cristóbal Colón en la Niña, la Pinta y la Santa María, le dijo, váyase. Y ellos llegaron aquí, ¿a qué hacer? No, ellos llegaron aquí, vieron las indias y, ay, no, Pocahontas, no, qué linda estás, y se portaron bien. No, ellos llegaron a violar, a mentir. Se dieron cuenta que cogieron a esos indígenas que estaban ricos, porque nuestra tierra es una tierra rica, y esos indígenas eran ricos en oro. ¿Y qué hicieron? Les pusieron un espejo y les vea, vea el espejo y venga, páseme todo el oro. Vinieron a robar, vinieron a mentir, vinieron a enseñarnos todo. Entonces, los indígenas, ¿qué hacían? Les echaban conjuros que se llamaba, ahí sí, la malicia indígena, para vengarse de los españoles o de los que vinieron a conquistar la tierra. Entonces la malicia indígena son todos los conjuros indígenas, adorando al rey sol y adorando al rey luna y adorando al dios tierra y todo eso, para engañar a los españoles en venganza de todo lo que les hacían. Entonces usted nunca debe usar ninguna malicia indígena, porque nosotros no somos maliciosos, nosotros somos personas de bendición, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Y ahora hay iglesias que están cogiendo personas como usted y como yo y los llevan a un lugar de retiro y los meten un sábado o un Shabbat y los ponen a estudiar la Biblia, y luego les empiezan a que los hombres vayan y se circunciden, porque lo ordena la Biblia, el Antiguo Testamento lo ordena. Le dicen a usted que ya no puede comer hashed, que todo el hashed es asqueroso, o sea, el cerdo, porque es prohibido para los judíos. Le ponen aquí una cosita en la cabeza y usted empieza a hablar del hashir, del Shabbat, del Yeshua, Mesías, y empieza usted a hablar de eso y usted se vuelve un judío mesiánico. O sea, un judío no puro, pero se cree judío, y lo que está es fregado, con J. Entonces,
Nosotros debemos abrir los ojos a la verdad y por eso en esta iglesia vamos a estudiar los miércoles doctrina. El domingo vamos a enseñar palabra aplicativa a nuestras vidas para ser mejores personas, pero los miércoles vamos a estudiar doctrina. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo? De por qué les quitaron a ellos ese privilegio, para que los gentiles pudiéramos ser salvos. Pero por su transgresión la salvación ha llegado a los gentiles para provocar celos en Israel, y el mensaje fue quitado a los judíos y dado a los gentiles. Pablo, ese es el versículo 11, creo, del capítulo 11. Hechos capítulo 13, versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé respondieron con autoridad: hablamos la palabra de Dios a ustedes primero, pero ya que la rechazaron y no se consideraron dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Esto es lo que el Señor nos ha mandado. Les he hecho una luz para los gentiles, para que puedan llevar salvación a los confines de la tierra. Eso está en Hechos capítulo 13. Pablo y Bernabé fueron y les dijeron: ya a ustedes les hablamos la palabra, pero ustedes dicen que no, que para ustedes no es, entonces nosotros nos vamos y Dios nos ha hecho como luz para que compartamos con los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, siendo judío, siendo israelita, se convierte en gentil. Al aceptar a Cristo se convierte en un gentil, ¿sí? Entonces el mensaje es para nosotros. ¿Por qué más? ¿Qué es lo segundo que dice Pablo? Para que Israel sintiera envidia, porque ellos se creían los únicos. Ellos se creían los únicos. Israel es una de las pocas naciones que está compartida en 3 continentes. ¿Sabía usted eso? Israel está en toda la mitad del continente africano, del continente europeo y del continente asiático. Está en el límite de los 3. Y la tierra de Israel es una tierra bendecida. Versículo 11. Versículo 11. Ahora pregunto: ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. ¿Cómo lo ven ahí en ese tiempo específicamente? Pablo era un judío, Pablo era un estudioso de la ley, se llamaba Saulo de Tarso. Pablo era un docto en la palabra. Pablo era una persona políticamente influyente. Pablo era ciudadano romano. Pablo era un hombre de mucha importancia. Y Pablo era uno de los que perseguía a los testigos de Jesús, a los apóstoles de Jesús, a los discípulos de Jesús. Pablo los perseguía. ¿Por qué? Porque él era un judío ¿qué? Celoso, lo que vimos en el capítulo 10. Pablo era un judío celoso. Entonces él iba y decía: no, ustedes es mentira, ese man es un profeta, él no existe, eso no es así. Y él peleaba contra ellos, y aún cuando apedrearon a Esteban, Pablo estuvo ahí presente y no lo impidió. Pablo estuvo ahí. Y luego Pablo es llevado a la luz, se le quita la venda de sus ojos, él entiende la verdad, porque él había conocido y tenía mucho conocimiento, pero le faltaba la verdad de Cristo en su vida. Él entiende la verdad y él empieza a predicar el evangelio. Y los que conocieron a Pablo, a Saulo específicamente, los que sabían quién era él, empezaron a darse cuenta que aunque él rechazaba toda la autoridad que tenía, él rechazaba todo el dogma que tenía, él era una mejor persona. Empiezan a sentir celos de él. Los mismos discípulos comienzan a discutir. Pedro discutía: pero es que este es un aparecido, ¿usted quién viene a ser? Y Pablo le dice: yo soy un abortivo entre ustedes, soy el último de los apóstoles, pero he hecho más cosas yo, que no caminé con Jesús, que ustedes que caminaron con Jesús. Entonces el pueblo de Israel empieza a sentir celos y envidia. ¿Por qué Estados Unidos fue una nación tan bendecida? Tan bendecida. ¿Se ha preguntado usted? Porque la constitución política de los Estados Unidos está hablando de Dios primero. Porque en el billete de dólar dice: In God we trust, en Dios nosotros confiamos. Eso se ha venido perdiendo. Eso se ha venido perdiendo. Ahora, claro, le pusieron ya figuras Illuminati, está el triángulo, está el ojo Illuminati. Obviamente eso ha estado metido ahí en todo el asunto. Pero Estados Unidos es una nación que en su constitución política habla de Dios. Ustedes conocieron que en los años 40, 50 estuvo el sandinismo en Centroamérica, y específicamente en El Salvador fue una nación que sufrió de mucha violencia en la guerrilla. Y Salvador ahorita es una nación que ha cambiado, y Honduras y Guatemala se han unido allí, porque en este momento en Salvador el 52% del pueblo salvadoreño es cristiano. Y es una nación que está cambiando, es una nación que está siendo avanzada. Entonces, ¿usted no cree que los judíos radicalistas sienten celos
de que su Dios está bendiciendo a otros que no son puros como ellos. Por eso el Señor lo hace. ¿Por qué a veces a usted el Señor le pone personas que le empieza a bendecir y usted no le dan como celos? Para que se espabile y se dé cuenta de lo que se está perdiendo por religioso. No es para que usted le dé rabia, sino para que usted se dé cuenta que usted puede estar en la misma condición o en mejor condición si usted se aferra a Dios. Si usted cambia su corazón y cambia su forma de ver las cosas. Pero lo que nos ha enseñado la tradición y la cultura es que nosotros debemos envidiar lo que tienen los demás y criticar lo que hacen los demás y juzgar lo que caminan los demás y darnos cuenta pendientes de todo lo que hacen los demás y no nos damos cuenta de nosotros. Por eso el Señor lo dijo en el capítulo, creo que es 4 o 5 de Mateo: ¿tú qué haces mirando la pajita que tiene el otro, el mugrecito que tiene aquel en el ojo, cuando usted tiene una viga en su cara que no le deja ver más adelante de ella? Entonces, ¿por qué el Señor permite que el pueblo de Israel los dejó un momentico a un lado? Para que sintieran celos. Ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Ha venido bendición a mi vecino, ¿para qué? Para que usted sienta celos, hermano, porque usted y yo somos hijos de Dios y a veces nos dormimos en los laureles y a los demás tome que viene su bendición. ¿Por qué hace el Señor eso? Para que usted sienta celos. Lo tercero, versículo 12, dice: pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Fíjense la riqueza, apliquémoslo al pueblo de Israel, apliquémoslo también a nuestras vidas. Si la transgresión, es decir, si el no reconocer a Jesús como Salvador ha enriquecido al mundo, o sea, si su error le ha dado bendición a otras personas son bendecidas, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, o sea, el no haber cumplido con lo que Dios les dio a ellos, el no haber cumplido con lo que Dios le encomendó, ha enriquecido a los gentiles, ¿cómo será entonces cuando ellos sean restaurados? Fíjese esto: ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? ¿Me hago entender? Si usted tiene un hijo y su hijo se porta mal y usted le dice: este año no le voy a dar regalo de Navidad, y usted coge a un sobrino suyo y le dice: ¿sabe qué? Vea, tome el regalo de Navidad. ¿Cómo será cuando su hijo se vuelva a portar bien? ¿Usted le va a dar algo menor que lo que le dio a su sobrino, o lo que le dio al hijo de la vecina, o lo que le dio a una fundación? No, va a ser mayor lo que usted le va a dar a su hijo. ¿Me hago entender? Entonces, si su error, su transgresión, su fracaso, por decirlo de alguna manera, ha hecho que Dios ponga su favor sobre otros y bendiga a otros, ¿cómo será cuando usted vuelva al seno del Señor? ¿Cómo será cuando Israel sea restaurado? ¿Cómo será cuando el pueblo de Dios escogido se reúna nuevamente? La riqueza llevará a plena restauración. ¿Sí? Dejémoslo hasta aquí, no quiero... Cierro con estos 8 puntos y dentro de 8 días seguimos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace cuando el pueblo de Israel no quiere avanzar? El Señor le entrega la nueva tarea a su iglesia, que somos usted y yo. Le entrega la nueva tarea a su iglesia para que vayamos al mundo y llevemos el evangelio y lo compartamos por todos lados. Israel fue elegido para hacer 8 cosas. Apúntelas, esas ya las hemos visto, pero quiero que usted las tome. Son las 8 cosas que Dios pone ahora en nosotros. Número 1, proclamar la existencia de Dios a todos. O sea, compartir el evangelio. Es lo primero que el Señor le dio al pueblo de Israel. Es lo primero. Segundo, tenían que ser una nación de sacerdotes. Una nación de sacerdotes, una nación de siervos del Señor. Y ahora el Señor le dice a su iglesia que deben ser una nación de sacerdotes. O sea, debemos ser ministros de Dios, poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Tercero, tenían que revelar al Mesías. La segunda es ser una nación de sacerdotes. La tercera cosa que Israel tenía que hacer era que tenían que revelar al Mesías. Presentar a Jesús ante la gente que no lo conoce. Hablar de Jesús, proclamar que Jesús ya vino, pero que Él volverá. Y a su iglesia Él llevará, y Él está edificando un nuevo lugar, un cielo nuevo y una tierra nueva para todos nosotros. Es lo que nosotros tenemos que compartir ahora como su iglesia. Número 4, ellos tenían que perseverar y transmitir la escritura.
Perseverar significa mantenerse firmes en la Escritura y transmitirla, es compartirla con sus hijos y con los hijos de sus hijos y transmitir la Escritura. Perseverar y transmitir la Escritura. Número 5, tenían que mostrar la fidelidad de Dios. Mostrar la fidelidad de Dios. ¿Cómo muestra usted la fidelidad de Dios? Cuando usted es testigo y testimonio de la bendición que Dios es en su vida, de lo fiel que es Dios en su vida. Número 6, tenían que testificar su unidad, un Dios, de su unidad, o sea, un solo Dios. Tenían que testificar de eso. Un Dios. O sea, en un solo Dios, creer en un solo Dios. Tenían que testificar de su unidad, o sea, de un Dios. Número 7, tenían que mostrar la bendición de servir a Dios. Ser testimonio de lo bendecido que somos nosotros cuando nosotros servimos a Dios. Ellos tenían que mostrar la bendición de Dios, de servir a Dios. Y por último, tenían que revelar al mundo la gracia de Dios al tratar con el pecado. La misericordia de Dios cuando Dios trata con el pecado. Esas eran las 8 al tratar con el pecado. O sea, cómo Dios confronta el pecado. Que Dios no juzga, Dios no condena, Dios no señala, Dios perdona y Dios ama y Dios da nuevas oportunidades. Y el pueblo de Israel fue de error en error y Dios los fue perdonando todo el tiempo. Entonces, la última es mostrar, es que ya terminamos. Revelar al mundo la gracia de Dios al tratar con el pecado. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos estás mostrando lo bueno que tú eres, pero también lo celoso que tú eres de tu amor, de tu honra, de tu nombre. No podemos usar tu santo nombre en vano, Señor. No podemos jugar con tu santidad, no podemos jugar con tu hermosura, porque tú eres un Dios que con vara y con látigo castiga y disciplina. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser bendecidos a través de las cosas que tú nos estás pidiendo que hagamos y que digamos. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te honramos, Señor, y te pedimos que nos mantengas firmes y unánimes para que cumplamos con la tarea que tú has encomendado a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.